El taller lo va a moderar Emilia Barro, que bueno, yo creo que muchos la conocéis como neumóloga, como persona referente en la ELA y ahora colaboradora de la Andalucía, y va a guiar a Elena Marcos, que es nutricionista, y os va a hablar sobre la salud digestiva. Así que cuando quieras, Emi. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos. Y hoy es el segundo taller de ese proyecto que en 2 minutos quiero recordar un poquito, porque a lo mejor no todos estabais o estáis al tanto de... Este taller se enmarca en un proyecto que va a durar todo el año y solo este año, lo digo porque vale la pena que lo aprovechemos bien todos, y que incluye estos talleres de nutrición. Tenemos a 3 magníficas nutricionistas que tanto van a dar estos talleres, que son 4, hoy es el segundo, va a haber 2 más, el siguiente sobre disfagia, el siguiente sobre la atención a los cuidadores, y el primero que se dio el mes pasado, que está colgado en la página de ELA, Andalucía, o sea que quien no lo haya podido ver, porque son normas generales de alimentación saludable, que fue muy, muy interesante y muy ameno. Entonces, ese proyecto, como os digo, tiene los talleres, pero también tiene atención personalizada en consultas con ellas 3, que ya conocisteis el otro día a María, ahora os presentaré a Elena y hay otra Elena, ¿vale? Entonces, esas consultas las podréis pedir a través de El Andalucía y son consultas individuales tanto para el paciente como para los cuidadores. No nos cansamos de repetir que los cuidadores hay que cuidarlos mucho y se nos olvida. Al que cuida se le olvida mirar por sí mismo. Entonces, bueno, me gustaría que todo el mundo pudiera aprovechar todo el proyecto, tanto los talleres, que ya digo que se quedan colgados en la página, con lo cual se pueden revisar, como la petición de consultas para cualquier duda o ganas de mejorar que podáis tener. ¿Vale? Y sin más, pues paso a presentar el taller de hoy, que tratará sobre la salud digestiva. Fijaros si es importante, y tenemos a Elena Marcos. Elena Marcos es nutricionista, muy joven, pero con una experiencia ya muy amplia. Lleva más de 15 años muy involucrada. Ella vive en Santiago de Compostela. Sabéis que allí llueve mucho menos que aquí, como estamos viendo. Y trabaja tanto en clínica privada de nutricionista como en la sanidad pública. Además, es muy inquieta, está muy implicada en formación, tanto en sanidad como sociosanitaria, muy especializada también en temas de neurodegenerativas. Por lo tanto, es una persona muy, muy adecuada para entrar en este proyecto, que nos parece tan importante y que a veces cuando vamos a las consultas no hay tiempo, ¿no?, para dedicar a esa parte, la nutrición. Hay muchas otras cosas que ver y, sin embargo, es una parte esencial en todos los sentidos. Por lo tanto, sin más, Elena, quiero darte paso y después pues tendremos un buen ratito para poder preguntar, discutir y todo lo que se os ocurra. ¿Vale? Compartimos Ya pantalla. tenéis, podéis ver, ¿no? La pantalla, ¿verdad? Todos. Perfecto. Pues ¿La veis ya? comenzamos. Muchas gracias por la introducción. Bueno, hoy vamos a hablar de la salud digestiva y la nutrición en ella. Cómo vamos a cuidar el intestino cuando el cuerpo empieza a cambiar. Los objetivos de esta charla, por un lado, es entender por qué el intestino es importante. Vamos a identificar cuáles son los problemas digestivos más frecuentes, aprender a manejar el estreñimiento, conocer cómo podemos adaptar la alimentación y que sea segura y aplicar estas herramientas para el día a día. Y vamos a hablar también sobre mitos sobre alimentos en el estreñimiento, que creo que es algo, bueno, creo que os va a sorprender alguna cosa que vamos a comentar. ¿Por qué hablamos de intestino? Porque el intestino es mucho más que un órgano digestivo. Es un sistema complejo que influye directamente incluso en cómo nos sentimos cada día, tanto física como emocionalmente. El intestino afecta tanto al nivel de energía diaria, al bienestar y el estado de ánimo, al sistema inmunitario y a procesos inflamatorios. Entonces, en ELA, el intestino se ve afectado por todos los cambios que va experimentando el cuerpo. ¿Qué cambia en ELA?
Pues en ELA al final tenemos una reducción del movimiento físico, que esto al final también ralentiza el tránsito intestinal y hace que ese intestino pues trabaje un poquitín más lento. Hay cambios en la alimentación, pues las adaptaciones que tenemos que bueno, de la alimentación, ¿no? Conforme va evolucionando la enfermedad, pues puede modificar la cantidad y el tipo de fibra que consumimos. La medicación, bueno, pues algunos fármacos tienen efectos secundarios que también afectan al tránsito intestinal. Hay también dificultades para hidratarse, con lo cual hay una menor hidratación y eso, pues claro, influye directamente en la consistencia de las heces. Y hay un estrés importante, tanto físico como emocional, que también afectan al sistema digestivo. Uy. La disfagia. Vamos a tener un taller específico de disfagia y de PER, pero a mí me apetecía poner un par de diapositivas para nombrarlo, porque es uno de los síntomas más frecuentes en ELA. Es la dificultad que tenemos para tragar y puede afectar tanto a líquidos como a sólidos o a ambos. ¿Qué implica la disfagia? Pues cuando aparece esta dificultad, pues puede aumentar el riesgo de atragantamiento, deshidratación, pérdida de peso. Sobre todo hay una pérdida muy importante de masa muscular y también genera mucha inseguridad a la hora de comer y beber. Entonces es muy importante aprender a adaptar las texturas, que esto ya lo hablaremos en la charla siguiente, ¿vale? ¿Cómo se adaptan las texturas? Bueno, pues sobre todo lo hacemos para mejorar la seguridad, para que no haya ese riesgo de atragantamiento, facilitar la alimentación, que se hace que comer sea más cómodo y que no provoque estrés y mantener la calidad nutricional. Las texturas más recomendadas pues son purés, cremas sin grumos, triturados completos, textura tipo yogur, natilla, pero sobre todo importante es que lo peligroso es mezclar seco con líquido. Entonces, por ejemplo, sopas con tropezones, leche con cereales, fruta con yogur líquido es lo que tenemos que tener cuidado. La nutrición enteral, la haremos en la siguiente charla, pero a mí me apetecía también comentarla. ¿Qué es la P? Pues es una sonda que conecta directamente con el estómago. Y esto es importante insistir en que no es el final, es una herramienta de apoyo. Entonces se utiliza cuando la alimentación oral no es suficiente o no segura, entonces para asegurarnos que todos los nutrientes los estamos ingiriendo. No significa que tengas que dejar de comer, porque perfectamente se convive comiendo con alimentación oral y teniendo la nutrición enteral. Y es una herramienta de apoyo. El estreñimiento. Este sí que es uno de los problemas digestivos más comunes y molestos, que nos vamos a centrar mucho en esta charla. Vamos a intentar comprender cómo manejarlo de forma práctica y realista y el objetivo, sobre todo, es conseguir heces que sean más blandas, que facilite la evacuación, menos esfuerzo porque reduce el cansancio, menos dolor, mejora el bienestar y menos hinchazón. Así tendremos mayor comodidad abdominal. Los criterios Roma son un conjunto de criterios clínicos para diagnosticar si tenemos estreñimiento o no, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos 2 o más síntomas, de lo que viene aquí abajo, en más del 25% de las deposiciones, hablamos de que tenemos un estreñimiento. Porque hay muchas veces que se confunde, ¿eh? Pensamos que tenemos estreñimiento y no es del todo así. Entonces, si tenemos un esfuerzo excesivo al defecar, heces duras o caprinas, lo que tenemos aquí al lado es la escala de Bristol. La escala de Bristol se clasificó del 1 al 7 para ver cómo son las deposiciones, ¿vale? Entonces, el 1 serían esas cacas caprinas, esas bolitas. El 2 son bolitas unidas. Y eso sería cuando tenemos ese tipo de deposiciones, es cuando hablaríamos de estreñimiento. Una sensación de evacuación incompleta, que nos sentamos en el baño y tenemos la sensación de que no hemos terminado del todo. Sensación de obstrucción, incluso necesidad de maniobras manuales para facilitar la evacuación y menos de 3 deposiciones espontáneas por semana. Entonces, si tenemos 2 o más síntomas de todo esto, hablamos de un estreñimiento. Cuando hablamos de estreñimiento, también hay que hablar de hábitos. Esto es algo muy importante, porque el intestino es un órgano de costumbres. Y si tenemos una rutina, ayuda a que funcione mejor y que sea más predecible. Entonces, primero vamos a escoger un momento del día. Si puede ser que sea a la misma hora, porque el intestino realmente aprende y responde mejor a la rutina. Hay un reflejo colónico que nos ayuda a
que tengas ganas siempre a la misma hora cuando lo creamos. Mejor por la mañana. El intestino está más activo, o sea, si nosotros hacemos un ayuno nocturno, eh, después hacemos el desayuno, ¿no? Rompemos ese ayuno, desayunamos, empieza todo o sea, comemos, vamos, empieza todo el sistema digestivo a funcionar y hace que el intestino también empiece a trabajar. Con lo cual, si nosotros nos acostumbramos a ir al baño, a ese momento, pues normalmente a los 20 minutos de desayunar es cuando ya vamos a tener ganas de ir al baño. Y tenemos que intentar, pues, crear esa rutina, ¿vale? Sentarse tranquilamente, entre 5 o 10 minutos, no hace falta muchísimo tiempo. Y no forzar. Si no hay ganas, pues no hay ganas, pues intentamos hacerlo más tarde, ¿vale? Algo también muy importante es la postura, cómo nos sentamos a hacer caca, vamos a hablarlo claramente. Entonces, lo habitual es como sale en la imagen de arriba, que es sentado en el váter con un ángulo de 90 grados, pero no es la mejor postura fisiológica para evacuar. Entonces, si nosotros, con la que se ve en verde, levantamos las piernas con un taburete, las rodillas conseguimos que estén un poquitín más altas que la cadera y el tronco un poquitín inclinado hacia afuera. De esa manera hay un músculo que es el músculo puborectal que no se presiona en la salida del recto y es como la salida más fisiológica. El resultado de hacer esto es que iremos al baño con menos esfuerzo, más comodidad y la evacuación sería mucho, mucho más completa. Entonces tenemos que intentar tener el banquito y esta postura, ¿vale? Condiciones para ir al baño. Pues el ambiente y la condición emocional también influyen mucho en cómo vamos al baño. Entonces, si conseguimos una tranquilidad e intimidad, un tiempo suficiente, no tener prisa, no reprimir las ganas, esto es algo muy importante. Cuando tenemos la llamada, por favor, tenemos que intentar ir al baño. ¿Vale? Esto lo insistimos mucho en consulta porque muchas veces estamos a otra cosa, no vamos y después todo esto empeora. Y también respirar y relajarse. Hacer alguna respiración profunda también ayuda a relajar el abdomen y a facilitar esa evacuación. Fijaros, el estrés es enemigo del intestino. Y observar las cacas. El observar es una herramienta de autocuidado muy útil porque las heces nos hablan de si el tránsito intestinal es adecuado, si estamos bien hidratados, si toleramos bien la alimentación o si necesitamos ajustar algo. Entonces es algo que a veces hay mucha gente que no lo hace, pero yo insisto mucho en consulta que hay que intentar observar las heces. Y volvemos otra vez a hablar de la escala de Bristol. La escala de Bristol es esta escala que va del 1 al 7. El 1 sería esas bolitas, esas cacas caprinas. El 2, bolitas unidas, que es cuando hablamos de estreñimiento. El 3 y 4 sería como lo ideal. El 3 sería como una mazorca de maíz, ¿vale? El 4 sería como una salchicha y eso serían como las deposiciones normales. ¿Qué sería el objetivo? El objetivo sería conseguir ese Bristol 3-4 sin dolor y sin esfuerzo al evacuar. Es importante también decir que no hace falta que sea perfecto siempre, ¿vale? Y después ya del 5 al 7 ya sería, pues el 5 sería trozos de masa suaves, el 6 sería blando y el 7 ya sería líquido, que ya hablaríamos de diarreas. Abordaje del estreñimiento. El objetivo, lo que hablábamos, es conseguir ese 3-4 en la escala de Bristol sin dolor y sin esfuerzo al evacuar. Y que no hace falta que sea siempre perfecto. Objetivos del tratamiento cuando tenemos un estreñimiento. Tenemos que aumentar el número de deposiciones. Dieta saludable y rica en fibra. Fijaros, hablo de saludable, porque a veces siempre pensamos en fibra, 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 pero hay que ver el patrón dietético, que esa es la clave. Mejorar la tolerancia a los alimentos con fibra, con lo cual hay que ir introduciéndoles progresivamente. Y si conseguimos esto, minimizaremos las complicaciones derivadas del estreñimiento y también se reduce el uso de fármacos laxantes, que también eso es otro objetivo bastante importante. La escala de intervención en el estreñimiento. Fijaros, la primera parte sería reducir ultraprocesados. Vamos a hablar más adelante, bueno, ya un poquito ahora también, que la grasa es muy importante para ir mejor al baño, pero grasa buena, no grasa de los ultraprocesados, ¿vale? Entonces, todo lo que sea fast food, todo lo que sean refrescos, todo lo que sea alimentos que están envasados que
que tiene muchos ingredientes, pues eso tenemos que intentar reducirlo. Después también tenemos que aumentar la fibra y la hidratación, que vamos a hablar ahora. Adecuar la grasa, pero grasa saludable de la dieta, que también vamos a hablar. Por último estarían los suplementos de fibra y por último estarían los probióticos. O sea, esto va como en escala, ¿vale? Al lado tenemos el ejercicio físico, que dentro de lo que podamos, pues sería muy interesante. Y las medidas higiénicas que hemos hablado, que ahí viene el banquito para levantar las piernas, la postura que hablábamos, el tiempo para ir al baño, cuando tenemos la llamada, ir al baño, estar relajados, ¿vale? Y si tenemos un problema real de estreñimiento, esto lo tenemos que tener presente siempre, no en ese momento, ¿vale? Son hábitos, tienen que ser hábitos, porque si no el estreñimiento va a volverse un... Tratamiento dietético en el estreñimiento, tres partes, lo que hablábamos, la fibra, clave, la grasa, muy clave, y la hidratación. Pero claro, la fibra no es toda igual. Entonces, no se trata de comer más fibra, sino la fibra que se tolere, ¿vale? Entonces, esto es uno de los mensajes más importantes de esta charla, que mucha gente piensa que más fibra es mejor, pero en ELA no es así, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de fibra y cómo se tolera de mejor manera. Tenemos dos tipos de fibra. Ahora vamos a hablar de la fibra soluble. La fibra soluble es la que se disuelve en agua y forma un gel. Entonces, este gel ablanda las heces y hace que la caca esté mucho más blanda y irrita menos el intestino, con lo cual es la fibra perfecta. Y es la fibra prioritaria en ELA, que es la que más tenemos que intentar consumir. Principales tipos, tenemos 4. Tenemos las pectinas, que están en la manzana, pero fijaros, rallada o cocinada, en la pera, cocinada, en los cítricos y en la zanahoria. También si puede estar cocinada, mejor. Ayudan al tránsito, bueno, como todas. Los betaglucanos, que están presentes en la avena y la cebada, pero siempre mejor cocido. De esa manera también ayudan a la microbiota, aparte de ayudar al tránsito intestinal. Los mucílagos. A mí los mucílagos me encantan. Están en semillas, semillas de chía, semillas de lino y en psyllium. El psyllium, que es lo que está en la imagen, es planta gobata, que muchas veces vamos al médico cabecera, nos recetan el planta gobata en sobres, pero es que lo tenemos, lo podemos comprar en una arboristería, que es ese psyllium, que es ese planta gobata que viene como en polvo, que se disuelve en agua y forma un gel que son mucílagos y son súper, súper interesantes, ¿vale? O sea, que apuntad bien el psyllium. Las semillas son muy interesantes, pero tenemos que intentar utilizarlas molidas. ¿Por qué? Porque aparte de tener fibra, esas semillas también tienen grasas, tienen omega 3 y el omega 3 es oro, ¿vale? Entonces, si lo podemos encima absorber, mejor, porque si tomamos la fibra tal cual, entra y sale entera, ¿vale? No la digerimos. Tienen que estar hidratadas. ¿Por qué? Porque si no, pueden causar el efecto contrario, es decir, nos pueden causar tapón. Entonces, es importante hidratarlas previamente. Yo recomiendo muchísimo, por ejemplo, en yogures, pues hidratamos las semillas en yogur y lo dejamos, lo removemos y lo dejamos por la noche en la nevera. Pues de esa manera pues ya se va a formar ese mucílago. O en leche, también puede ser, o en bebida vegetal. ¿Vale? Se forma ese gel y ese gel es maravilloso. Después tenemos el almidón resistente. Fijaros, esto es muy interesante. Si nosotros consumimos patata, arroz, pasta recién cocido, lo que vamos a tener de nutriente principal, sobre todo si son blancos, si son refinados, es el almidón. El almidón es un carbohidrato que se absorbe muy rápido. Pero si nosotros esos carbohidratos los cocinamos y los enfriamos y después los tomamos otra vez fríos o los volvemos a recalentar, ese almidón se transforma en almidón resistente y pasa a ser una fibra. Fijaros, pasa a ser una fibra y entonces el contenido nutricional es totalmente diferente. Y además es una fibra prebiótica, que vamos a hablar después de lo que son los prebióticos, pero es el nutriente de la microbiota intestinal. Entonces nos ayudan tanto al tránsito como a esa microbiota. En ELA es fundamental recordar que hay que introducir la fibra, aunque sea esta que yo hablo que es la más adecuada en ELA, pero poco a poco. Todo tiene que ser progresivamente, siempre con una buena hidratación. Y hay que observar la tolerancia individual.
porque bueno, pues hay que ir viendo cómo lo vamos introduciendo y cómo va sentando el paciente. Si vemos que pues igual va bien, pues fenomenal, pero igual hay que disminuir la cantidad o valorar. Entonces, el mensaje clave, no se trata de comer más fibra, se trata de escoger la fibra soluble adecuada y adaptarla de una forma también adecuada. La fibra insoluble, ese es el otro tipo de fibra. Esta no se disuelve en agua y aumenta el volumen de las heces, pero puede irritar el intestino, ¿vale? Con lo cual, en ELA hay que introducirla siempre con mucha precaución. Tenemos tres tipos. Tenemos la celulosa, que está en los salvados, en el salvado de trigo, en las verduras crudas, en las frutas con piel, que puede endurecer las heces si realmente hay estreñimiento. La hemicelulosa está en los cereales integrales y en las legumbres poco cocidas. Y esto puede producir gases si se introduce demasiado rápido. Y la lignina, que está en esas semillas enteras que no se han molido, ¿vale? Para hablar de los mucílagos, como hablábamos antes, los frutos secos con piel o los cereales integrales duros. Y estos son difíciles de digerir. Entonces, en ELA, mejor evitar o limitar salvados añadidos, cereales integrales poco cocidos, pan integral duro seco y semillas enteras. La fibra insoluble, esta que hablamos, no es obligatoria. Más fibra no siempre es mejor, ¿vale? Y hay que priorizar la fibra soluble que hablábamos antes con texturas adaptadas. Hay otras consideraciones importantes sobre la fibra. Una es que la masticación debe ser adecuada. Claro, la digestión, ¿dónde empieza? La digestión empieza en la boca, pero en la boca empezamos ya de una forma física, ¿no? Con los dientes empezamos a romper esos alimentos, pero también está la saliva. Y la saliva ya también empieza con una digestión química. Tenemos la tialina que ya empieza también a digerir esos carbohidratos. Entonces es muy importante empezar masticando de una forma adecuada. El aumento debe ser progresiva, ¿vale? Para evitar esas molestias que hablábamos y tenemos que conocer qué técnicas culinarias mejoran esa tolerancia, sobre todo en las legumbres. ¿Qué legumbres son las mejor toleradas? Pues son la lenteja roja, que la hay sin piel, los guisantes tiernos, las legumbres que están en conservas o los brotes de soja. Pero si nosotros preferimos cocinarlas en casa, con, por ejemplo, tomar garbanzos, lentejas, tenemos que hacer remojos y remojos largos, ¿vale? Que si pueden ser mínimo sean 12 horas. Si podemos añadir una cucharadita de bicarbonato al agua, también ayuda a que se digiera mejor y cambiar el agua varias veces, ¿vale? Y lo tiramos antes de cocinar, lo importante. Después, a la hora de cocinar, si nosotros hacemos una doble cocción, también mejora esa digestión. Y una sobrecocción. Si podemos hacer las legumbres, cocinarlas en olla express, las vamos a digerir muchísimo mejor, en olla rápida. Hay gente que le llama olla rápida. Después, otra fórmula, si no las digerimos bien de esa manera, es triturarlas. Hay gente que hacer purés les va bien y fantástico. Hay otros pacientes que la piel no la digieren bien. Entonces, si utilizamos un chino, me imagino que sabes lo que es un chino, ¿no? Que es como una especie bueno, de triturador, ¿no? Pero que no es como la batidora, sino que lo vas tamizando, ¿vale? Pasapuré se Tamizas. llama, ¿no? Eso, un pasapurés, pero que tamiza realmente la legumbre. Pues se va a digerir mucho mejor porque esa piel queda en el tamiz. También podemos utilizar las patés de legumbres como el hummus, que también es fantástico, que podemos comprarlo hecho o lo podemos hacer en casa, que también es muy sencillo. Hacer hamburguesas de legumbre o albóndigas. Puede ser formas de tomar más legumbres que son mucho más digestivas. Una vez que hemos hablado de la fibra, hablamos ahora de las grasas, ¿vale? Entonces, las grasas deben ser, cuando hablamos de esas grasas que mejoran el estreñimiento, deben ser grasas saludables, ¿vale? Entonces, deben estar dentro de un patrón dietético que sea equilibrado. Entonces, debemos asegurarnos una buena cantidad de grasa diaria. ¿Qué alimentos son ricos en grasa saludable? Pues el aceite de oliva. Si puede ser aceite de oliva virgen extra, fantástico. Las aceitunas también tienen grasa saludable. Aguacate o el guacamole. Frutos secos o la crema de frutos secos, que también es un alimento que se está introduciendo mucho ahora y a mí me parece que es muy interesante porque
Bueno, primero tenemos que saber comprar una buena crema de frutos secos. Es decir, tenemos que fijarnos en los ingredientes y que sea 100% fruto seco. Hay algunas que tienen azúcar añadido y esas son las que no nos interesan, ¿vale? Entonces, ahí venden crema de cacahuete, crema de almendras, que es riquísima, a mí me sabe como a turrón, crema de anacardos, crema... Entonces, todo eso, pues tenemos que tener claro que tiene grasas saludables aparte de proteínas. Proteínas de origen vegetal, además, que son muy interesantes. Pescado azul. El pescado azul también tenemos ese omega 3 como las semillas molidas que os hablaba antes, de lino, de chía, que también son muy, muy, muy interesantes. Pero insisto, dentro de un patrón dietético. No vale de nada que nosotros empecemos a utilizar mucha grasa si no estamos consumiendo esa fibra soluble que hablábamos. Y el tercer paso es la hidratación, que eso es algo que en ELA siempre hay esa carencia de hidratación, entonces tenemos que tenerla muy presente. Debemos intentar consumir entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, acompañarlo de comidas ricas en fibra o con agua, con infusiones y evitamos, aquí no entra, o sea, no nos hidratamos ni con bebidas azucaradas, ni con alcohólicas, ni con gas. A no ser que dentro de las bebidas con gas hay que saber diferenciar porque tenemos un gas carbónico natural, que ese sí que es digestivo y ayuda además es carminativo, que el gas carbónico añadido. El gas carbónico añadido es lo que nos va a generar ese disconfort intestinal y abdominal. ¿Vale? Entonces, volvemos otra vez a repetir, siempre dentro de un patrón dietético adecuado. No vale de nada que solo bebamos agua si no cuidamos lo otro que hemos hablado. Mitos y realidades del estreñimiento. Fijaros, el primero es, las semillas de lino son superalimentos contra el estreñimiento. Hay un estudio que nos ha dicho que el predominio, o sea, esas semillas tienen predominio de fibra soluble y mucílagos, geles viscosos, con lo cual estupendos, que mejoró significativamente la frecuencia y la consistencia de las deposiciones y que los efectos fueron muy comparables al psyllium. Ahora ya sabemos por qué, porque tenía mucílagos, ¿verdad? Pero ojo, muy importante, tienen que estar hidratadas o molidas, porque si no, nos hace el efecto contrario, ¿vale? Entonces, nos crea tapón. Entonces, importante, ¿es un superalimento? Pues sí, funciona muy bien, pero tiene que ser bien preparadas. Y la introducción tiene que ser progresiva, porque si es brusca, pues vamos a tener distensión abdominal, gases, flatulencias. Esto también es otro mito que yo creo que es súper de el plátano y el arroz estreñen. Vamos a ver cuál es la realidad. El arroz blanco es bajo en fibra, no estimula el tránsito, pero tampoco causa estreñimiento, ¿vale? En cambio, el arroz integral aporta más fibra y sí que puede favorecer la motilidad intestinal. O sea que el arroz estreñe, vamos a intentar borrarlo de nuestra mente. El plátano, pues también, el plátano estreñe. Pues vamos a ver, el plátano verde la verdad es que aquí se utiliza un poquito menos, es más habitual utilizar plátano verde, plátano macho en Sudamérica, pero es alto en almidón resistente, que ese almidón resistente es una fibra soluble que hablábamos antes, muy interesante, pero puede enlentecer el tránsito. En cambio, el plátano maduro, no me he confundido, perdonad, aquí se refería al plátano verde o el plátano maduro. El otro plátano sí que es bueno para el intestino. Tenemos que intentar escoger plátanos que estén un poquitín más maduros porque tienen una fibra soluble, ¿vale? Entonces no estreñirá y podrá ser mejor tolerado. El kiwi. El kiwi tiene una fibra soluble e insoluble. Sabemos que hay una sustancia que se llama la actinidina que está en el kiwi fresco y que aumenta el tránsito intestinal. Entonces, crea una fermentación en el colon que se produce ácidos grasos de cadena corta y que aumenta la motilidad. Entonces, sí que hay beneficios demostrados que tomar kiwi nos mejora el intestino. Pero volvemos a lo mismo, no es una fruta milagro, tiene que ser el patrón dietético. Los lácteos estreñen. Los lácteos producen estreñimiento. Bueno, pues la realidad es que no existe una asociación consistente entre que los lácteos eh, favorezcan el estreñimiento. De hecho, los lácteos fermentados pues, pueden mejorar y pueden tener una acción en la microbiota.
Bueno, sería interesante retirarlos cuando hay una intolerancia a la lactosa o una alergia a la proteína de leche de vaca, que ahí sería útil. En otro caso, pues no tendría ningún sentido. Prebióticos. Ahora vamos a hablar de lo que son los prebióticos y los probióticos, que están tan de moda. Los prebióticos son una fibra especial que es el nutriente de las bacterias buenas del intestino, de la famosa microbiota. Entonces ayudan a mantener el intestino sano y se deben introducir con cuidado. Ahora está muy de moda ciertos suplementos, de mi suplemento con prebióticos, pero vamos a intentar escogerlo con alimentos naturales, ¿vale? Entonces, por eso hablábamos del plátano maduro, el plátano macho, de la avena, del almidón resistente, de la patata enfriada, del arroz enfriado, de la pasta enfriada, que tienen ese almidón resistente y que nos va a ayudar como un buen prebiótico. Y lo tenemos en casa y es muy fácil. Hay que introducirlos poco a poco porque también pueden provocar esos gases. Y cuidado con ese exceso porque nos puede generar gases, hinchazón, malestar. Entonces, la clave está en el equilibrio, no en la cantidad. Los probióticos. Los probióticos son estas bacterias buenas que pueden ayudar al intestino. Y también están ahora muy de moda. Y bueno, puede ser una ayuda, pero no se puede, no es una solución universal. Entonces debe utilizarse de forma individualizada. Y no todos los probióticos sirven. ¿Vale? Entonces, cada cepa bacteriana tiene funciones diferentes, tiene efectos diferentes, y entonces lo que funciona para una persona no funciona para otra. Entonces, tenemos que intentar que los probióticos nos los recomiende un profesional, ¿vale? Un profesional de la salud. Entonces, esas recomendaciones deben individualizarse en cada caso, no se debe automedicar con probióticos y se debe observar cómo va respondiendo nuestro cuerpo a todo lo que hemos hecho previamente. Aquí ahora vamos a pasar a hablar de qué desayunos nos pueden ayudar al tránsito intestinal. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cremas de avena con manzana asada. Nos aporta fibra soluble, que es muy suave y muy agradable y se digiere muy bien. Yogur con fruta cocida, triturada y con semillas molidas hidratadas. Pues también puede ser un desayuno estupendo. O papillas de arroz, fijaros, un arroz muy cocido, triturado con pera cocida, con psyllium, pues nos va a aportar una textura pues que es muy, muy agradable. Calentito, templado, es agradable. O batidos espesos con fruta cocida. Pero aquí a mí me parece importante añadir que es fundamental añadir proteína. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los problemas que tenemos en ELA es la pérdida de masa muscular. Entonces tenemos que intentar que todas nuestras ingestas sean lo más proteicas posibles, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos aumentar la proteína para mejorar esa masa muscular y que también además nos aporte saciedad? Pues utilizando yogures griegos o yogures Kir, añadir leche en polvo, también pues mejora. Usar huevos cocidos también nos puede ayudar, que pueden estar mezclados. O hacer algún postre con huevo para los desayunos, queso fresco batido. Y también es muy interesante la proteína en polvo. A mí me gusta mucho recomendar la neutra, porque muchas de las proteínas que nos están recomendando vienen con muchísimos edulcorantes y esos edulcorantes nos provocan muchísimas flatulencias. Entonces, si podemos conseguir una proteína neutra, pues va a ser mucho mejor, pero siempre recomendada por o tu nutricionista o por el equipo médico. Medias mañanas o meriendas. Pues aquí podemos buscar opciones sencillas y seguras como compotas, yogures cremosos, los geles con semilla. Esta foto que tenemos aquí es un pudín de chía. Es una chía que está hidratada. Entonces, pues eso crea esos mucílagos que hablábamos que son tan interesantes. O batidos pequeños, con textura espesa, nunca líquidos, fruta cocida con yogur. Las comidas principales. Tenemos que recordar que tanto en la comida como en la cena tenemos que intentar tomar tres grupos de alimentos. Tenemos que intentar incluir una verdura que nos va a aportar vitaminas, minerales, esa fibra, carbohidratos que nos van a aportar esa energía, como la patata, el arroz, la pasta, la legumbre y la proteína, que la pongo en negrita porque es de gran importancia porque nos va a mantener esa masa muscular, que aquí tenemos pues el pescado, el huevo, la carne, la legumbre. La legumbre tiene una mezcla de proteína vegetal y de carbohidratos, por eso están en los dos partes, ¿vale? Entonces, aquí ejemplos. Pues por ejemplo, un puré de verduras con patata y
un buen chorro o un chorrazo, que yo siempre digo, de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? O un puré de lenteja roja, pues también nos va a aportar carbohidratos, proteínas, mezclamos con algo de verdura y estupendo, y eso podría ser un primer plato. Y un segundo plato, el arroz enfriado con un pescado desmenuzado, por ejemplo. Esto pueden ser opciones. La cena, pues la cena vamos a intentar, si es posible, 2 horas antes de acostarnos, mucho mejor, porque así la digestión será, bueno, no interferirá en el descanso. Si pueden ser un pelín más ligeras, pues mejor, ¿vale? Eh, pero que tengan siempre las tres partes. Por ejemplo, una crema de verduras con proteína, una crema de calabacín, calabaza, zanahoria con patata, bien triturada, y le añadimos la proteína que nos apetezca. Carne, pescado, huevo, legumbre, un puré de pescado con arroz, con calabacín, por ejemplo, o sopas espesas con una legumbre triturada, también son muy reconfortantes y son muy nutritivos. Y yo siempre digo que el huevo es una buena opción. El huevo es la cena que ha habido en España de toda la vida, tuvo muy mala prensa durante mucho tiempo, pero sabemos que es una muy buena opción. Entonces, bien combinada, pues el huevo por la noche estupendo. ¿Qué es lo que no recomendamos? Dietas estrictas de Internet. Yo sé que la tendencia es a eso, ¿no? A buscar en Internet, pero a veces no están personalizadas, tiene que ser todo muy individualizado. Entonces yo os invito a que pidáis consulta con nutrición en este proyecto tan estupendo, porque es la manera de tener éxito, es personalizando. Eliminar muchos alimentos sin motivo. No tenemos que restringir tanto, porque eso puede llevar a carencias nutricionales, ¿vale? Y debemos eliminar los alimentos que realmente causen problemas, pero eso tiene que estar todo estudiado. Cambios bruscos en la alimentación, menos es más, ¿vale? Entonces todo progresivamente, y compararse. Cada uno es diferente, cada uno tiene su proceso, y todo tiene que tener ese abordaje personalizado que hablamos. Entonces, mensaje final de todo esto. Cada persona es diferente, no hay una forma única. Pequeños cambios tienen grandes resultados. No. La seguridad es muy importante y hay que observar y adaptar. En todo esto, la flexibilidad es clave. ¿Vale? Esto realmente hablamos de hábitos de vida, no hablamos de dietas restrictivas, porque eso realmente no funciona. Y para eso hay que ser flexible. Entonces, cuidar la salud digestiva en ELA es acompañar al cuerpo, con lo cual creo que ese es como el mensaje final, que tenemos que ir adaptándonos a lo que vaya viniendo, y todo muy personalizado. Y con esto, pues doy paso a las preguntas que os apetezcan. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Me ha encantado y he aprendido un montón de cosas. O sea que hay muchas cosas que se dan por sabidas, pero bien explicadas, desmonta muchos mitos que falta nos hace y sin embargo te da muchísimas ideas que están muy bien. O sea que, bueno, seguro que habrán salido dudas o sugerencias, preguntas. Mm, Contadnos. venga, se, Abrimos si queréis comentar algo, compartir o sí, algunas cosas a veces que vemos como recomendaciones, porque el tema de las semillas, que es algo que últimamente parece que echamos, además, cuando has dicho varias veces, repetido, molidas o en remojo y se echan en las ensaladas, ¿no? Las Claro, es semillas de que la por ensalada. eso insistimos mucho en consulta, que el exceso hace tapón y Claro. provoca el efecto contrario a lo que pensamos. Mm. Pero vamos, hidratadas y molidas, es oro, ¿eh? A mí me ha dado curiosidad lo que has comentado. Insistías en manzana rallada. ¿Decías rallada por algo o no puede ser una Sí, manzana que te comas? sí. Si comes la manzana con piel, lo que vas a tener es la fibra insoluble, es celulosa. Pero en cambio, si la rallamos, esa fibra se transforma en fibra soluble. Entonces se digiere muchísimo mejor. Entonces, rallar la manzana es como cocerla. Es el mismo efecto. Que no es trocearla, es rallarla con un Es rallador. rallarla y oxidarla también ayuda. Ah, Rallada y oxidada. Sí.
Qué curioso. Bueno, no sé Bien. si alguien también quiere compartir algo que... ¿No, Emi? Sí, No. no, en general, entonces, en todas las frutas, ¿aconsejarías la piel o siempre la piel habría que tratarla o Bueno, eso también triturarla? es otro menú, porque la piel también tiene muchos pesticidas. Vale. Entonces yo ahora mismo recomiendo pelar todo, a no ser que sea de tu campo y que sea de producción ecológica y controlada. Pero sí, al final esa fibra insoluble tiene que ser ingesta progresiva, porque igual no se provoca el efecto contrario. Ujú. En general, y hago ya la pregunta a los que estáis ahí, ¿diríais que los problemas más habituales que os encontráis son el estreñimiento o son la diarrea? ¿O son las dos cosas a veces? ¿Qué diríais? ¿Dónde estaría más el problema? Anuncia. No, es que yo estoy animando a José Luis a que participe, pero está ahí en Bueno, Bavia. pues No participa sé, tú. ¿me estás No, oyendo? no estoy en Bavia. Lo que ocurría es que no tenía el sonido puesto. Para mí es, es más el estreñimiento. Ujú. Sí. ¿Y te ha resultado útil las cosas que has ido escuchando para poder tratarlo? Y no a golpes, ¿no? Que es lo malo. O sea, estoy estreñido, tomo laxantes. Bueno, ese es un tema que podrías tratar un momentito, el tema de los laxantes. Tomo laxantes, vuelvo a caer. Por eso, Elena, a mí me ha gustado mucho cómo has insistido en que tiene que ser unas costumbres, ¿no? Y Sí. siempre mantener. Y no es fácil, pero cuando se coge el hábito es lo mejor, ¿no? Y Mm. el tema de los laxantes es interesante también. No sé si podrías comentar algo. Perdón, no Sí, te entendía. sí, 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 los pero me laxantes tienen refiero, que ser, los probablemente. laxantes tienen que ser la última opción. Es verdad que tenemos laxantes que son más amables, pues el Movicol, por ejemplo, pero hay otros que son mucho más irritativos y al final no es una solución. O sea, lo primero que tenemos que tratar son los hábitos y ver el patrón dietético general que tenemos. Y después, en base a eso, consultar a tu nutricionista, no ir tú por motu propio o a tu médico y valorar si es necesario o no. Pero, por ejemplo, tenemos la lactulosa, que es algo que se da muy habitualmente y provoca unos cólicos Mm, tremendos. Entonces, yo sí, creo que hay que ir por pasos. El último paso sería el laxante. Primero habría que evaluar un poquitín cómo son los hábitos de vida y en base a eso, valorar. Y una pregunta que a mí, escuchando que me sugiere, cuando el paciente de se mueve poco, ya camina poco, ¿vendría bien masajes a nivel bueno, pues de la tripa, de todo lo que es el vientre, para ayudarlo un poco, por lo menos que cuando me has dicho eso, como más un paciente me ha comentado que se le ha crecido ese jarabe, ¿no? De la celulosa que genera tanto dolor, pues si le vendría bien. O no, eso no va a facilitar en nada esos Hay masajes. fisioterapeutas especialistas en eso, que sí que, y osteópatas que se encargan de hacer ese tipo de masajes y parece que sí que tiene buen resultado, ¿eh? Pero eso tiene que hacer un fisioterapeuta, Vale. bajo yo mi... creo que lo que has comentado de la postura, que es interesante, y la verdad es que todos los pueblos antiguos siempre la han adoptado, ¿no? O sea, han sido En los cuclillas. más, en la actualidad, ¿no? Que se ha Cuclillas, elevado y claro. cada vez los váteres son más altos. Cuando la postura esa antigua, ¿no? De estar en cuclillas y es un poco la que has venido a describir, que ahora pues habrá que hacerla con un taburete, pero creo que es interesante porque hace un poco aumentar la prensa abdominal, ¿no? Y en la ELA, al perder la musculatura del abdomen, pues claro, a veces el intentar hacer el esfuerzo no se traduce, no es efectivo. Con lo cual hay que intentar esa prensa abdominal, lo que decía Patricia, o bien mediante apretar un poquito o contener, ¿no? Porque al menos al hacer el esfuerzo
la prensa funcione y el abdomen contenga. Y esa postura que has dicho es interesante y ayuda a esto, ¿no? A que sea Ayuda, más eficaz. ayuda una barbaridad. O sea, Claro, yo os invito claro. a quien no tiene el banquito que empiece, porque después ya no hay marcha atrás, ¿eh? Ya os lo digo, ya os lo Además, adelanto. desafortunadamente, cuando hay problemas de movilidad, tienden a comprarse un alzaváter Sí. porque te cuesta más levantarte del váter y el alzaváter todavía lo dificulta todo más. Ya. Entonces, ahí viene, la verdad que tu consideración de cada día los váteres son más altos y además que pongo un alzaváter. Ujú. Sí, Así que eso es efectivamente. interesante lo de la postura y además cuando me comenten que se han comprado un alzaváter, pues le diré eso, ¿no? Seguramente ha mejorado usted levantarse del baño, pero tarda más tiempo en irse. O sea, que el alzaváter tiene Efectivamente. que ir con taburete incluido, ¿no? Efectivamente. Hay unos de IKEA maravillosos. Vale. Cuanto menos pese, Bueno, mejor. Y otro tema que es una pregunta que es que me la hacen mucho, aquí no están comentándola, pero me la hacen mucho. Los batidos proteicos, la mayoría de los pacientes no los soportan y les parece Tenemos un bueno problema, tenemos un problema con tomarse eso. eso. Y eso, a cuenta de Pues los edulcorantes. Esos batidos están cargados de edulcorantes que se digieren fatal, que crean unas flatulencias terribles. Y claro, son los que están subvencionados y son los que le están dando en el hospital. Pero funcionan, la gente lo pasa muy mal. O los va tomando, o sea, los pacientes lo van tomando a poquitos, que tengo algún paciente se tomó un batido entero, un paciente se tomó un batido entero y se puso, además le pilló merendando en la calle, que se puso tan malo que me dijo, es que no puedo, no puedo, no puedo. Y ahora al final, yendo a poquitos, es capaz de tolerarlo. ¿Qué otras opciones tenemos? Claro, pues que esas ya no están incluidas, ya no te las financian. Es comprarte una proteína de suero de leche neutra, que esa es la que yo recomiendo muchísimo. Y la proteína de suero de leche neutra sin edulcorantes ya no provoca esos gases, o sea, sienta fenomenal. Hay que Y el, encontrar la manera que nos guste. Es decir, pues hacer batidos, pues igual ponerle, porque tiene un sabor como un poquitín lechoso. Entonces, si lo disuelves en yogur, bueno, en leche, pues igual ponerle un poquito de canela, ponerle un poquito de cacao. Esas proteínas son súper interesantes, ¿eh? Súper, súper. Y las puedes comprar, son las proteínas de, pues de entrenamiento. el yogur proteico también tiene el problema o podría No, ser? si lo compras natural, no. Si lo compras con sabor, es Bueno, que los edulcorantes, vale. esto es otro melón. Si lo compras con sabor a chocolate, pues todos esos son todos edulcorados y Bueno, esos ya, van a provocar muchísimas flatulencias. claro. Por eso insistimos en que es muy importante hacer un estudio de cómo es la alimentación completa. Porque a veces también todos esos gases vienen porque están consumiendo muchísimos edulcorantes de cosas pues eso, compran el yogur proteico y van al Mercadona y lo hay de 1000 sabores y el natural en una esquina. Pues compras el de sabor, porque no, como nos han enseñado que los postres tienen que ser, o sea, el yogur tiene que ser dulce y tiene que saber a mandarina, pues cuando el yogur es ácido. Entonces compramos eso. Entonces hay que hacer evaluar globalmente porque hay muchos productos que provocan muchas flatulencias. Ujú. Dice Rafael que en general tiene problema de estreñimiento y que cada cierto tiempo toma hojas de zen y que Hojas tiene de siempre, sen. que siempre tiene muchos gases. eso, pero El sen es otra hoja que es laxante. O sea, es Hola, una hoja de laxante. eh, sí, hojas, o hola. sea, ¿Quién Eh, está? Mari Carmen está... Soy Mari Carmen. Ah, hola Mari Carmen. hola, Mari Es que Carmen. mira, no entiendo la tabla, dije, he escuchado la sala entera, que por cierto me ha encantado, ¿eh? Muchas Entonces, gracias, Mari Carmen. Ay, lo que pasa aquí es que no, como no la entiendo, me estoy tratando de darle con el dedo hasta que por fin ha salido una voz. Mi Mari pregunta Carmen es de Barbate, creo, es ¿no? De Barbate, sí. Sí. Entonces, yo estoy teniendo ya un pequeño estreñimiento, pero sobre todo gases, y llevo unos días pasándolo muy mal, tuve que ir hasta el hospital, porque una cantidad de gases que, vamos, yo no me lo explico.
porque tampoco como yo tanto como para eso. Entonces, es lo que yo quería más o menos escuchar algo para ver recomendación, ¿entiendes? A ver por dónde me sale la costa, porque tengo que estar, como antiguamente, yo me acuerdo que mi madre decía cuando los niños chicos, mm, la manzanilla con anís estrellado. Me hago de estas infusiones. No sé si será bueno o malo. Yo la estoy tomando. Mm. A ver, Son yo, buenas, ¿eh? Esa manzanilla con anís es buena, es carminativa, entonces te ayuda a eliminar los gases, pero primero hay que solucionar el estreñimiento, porque si no solucionas el estreñimiento, los gases se van a acumular. Entonces, yo no sé si ya estás en consulta de nutrición, Mari Carmen. yo estuve la otra vez que dio la charla, usted para mí que fue también la No, escuché. fue Con otra María. chica, con María. Pero ya estás en consulta, ya eres paciente de consulta de nutrición. No, no, estoy esperando que me llamen. Yo estoy ya en Puerto Real, en el conjunto de ELA, donde ella me ha visto la neumóloga y ahora me va a ver la endocrina, pero todavía no me han llamado porque ten en cuenta de que yo llevo 32 meses con esto, llevo más tiempo, pero cuando me lo han descubierto hacía los 32 meses, precisamente gracias a Dios en Sevilla. En Sevilla es donde me la han descubierto la enfermedad, porque llevaba 32 meses de un lado para otro y me daban con lo que tenía. ¿Sabes? Entonces, pues, ahora es cuando estoy teniendo esos problemas. A mí me ha empezado por las piernas, que no me mantengo y entonces lo estoy pasando mal porque a mí me ha hundido totalmente el ELA. Pero vamos, lucho, voy para adelante. Pero lo que una nutricionista no me ha visto. Pues No puedes tengo. solicitar, ¿no? Puedes solicitar Sí, consulta. Mari Carmen, yo te llamo mañana y lo cuadramos, por lo menos para que o te llame Elena o María y ya cuadran contigo y te dicen también soluciones concretas, porque no sé, Elena, a lo mejor hay que ver un poco cómo es la alimentación ahora de ella El o global. Mm. global, Yo, ¿no? yo querría Mañana, recordar, perdona, mañana voy a Cádiz porque me están haciendo las pruebas de la medicación, porque como he tenido mucha alergia con cosas, me la están haciendo. Lo digo por si me tienen que llamar por teléfono, mejor por la tarde, por Vale. pasado. eso, he visto que Mari Carmen tampoco, por si alguno no la había escuchado, que no confunda lo que es la consulta de la unidad del hospital de referencia, etcétera. En el proyecto este, a través de la asociación, podéis tener la consulta para nutrición con una de Sí, sí, ellas, de las 3 nutricionistas, pero aparte de todo el tratamiento que tengáis en el hospital y que además van a ir totalmente en línea, pero que entra claro. dentro de un proyecto que es gratuito, que no tendréis que pagar la consulta y que es de mucho interés porque podéis personalizar un poquito y además las consultas pueden ser todas así por vía telefónica o por Sí, videollamada, sí, sí. con lo cual se facilita muchísimo y podéis aclarar todas las cosas que realmente os preocupan. Pues estoy de acuerdo, vamos, estupendo. Por lo menos para ayudarme en algo, porque lo estoy pasando muy mal. Claro. Qué muy mal. Entonces, Además es muy parecido a lo que decía Rafael, o sea, el problema de estreñimiento y gases es muy Es general. generalizado y posiblemente tenga más que ver con el manejo de los alimentos, a lo mejor, ¿no? yo he sido Y una se puede persona que es evitar, verdad que he comido siempre muy bien. Que claro, vamos, pero que yo no me quedo sin comer, como todo, y la verdad. Entonces, estoy suprimiendo lo que es la fruta porque me ha dado miedo, porque me comía una pera con conferencia y digo, mira que si es la pera la que me está produciendo los gases, porque vamos, ha sido sorprendente, pero ya le escucha que la manzana rayadita y varias cosas que ha dicho, pues mira, me ha dado un poquitito de alegría. Fantástico. Pues mira, yo te recomiendo que pruebes la pera, pero en vez de tomar la cruda, que la tomes en compota. Ujú. Haz la prueba, hacer una compota de manzana y pera, por ejemplo, con Sí, sí, pelada, y le pones, compras las semillas de lino de chía, sí, sí, las mueles y sí, las sí, hidratas ahí. Las ajá. pones en la cazuelita y las hidratas ahí. Y eso lo utilizas como mermeladita o como lo tomas templado y te lo comes con Yo es cuchara. que he Y ya sido verás muy qué rico. frutera, entonces ahora pues me da miedo todo, ¿qué quiere que diga? Me da miedo todo. Las manzanas ay, me la he hecho muchísimas veces, pero ahora me ha dado miedo y con el tema del estreñimiento pues más miedo todavía me da. Ya. Entonces bueno, pues pues Nada, podemos Rafael, ayudarte, Mari Carmen, ya verás.
Rafael, yo creo que para ti se aplica totalmente, ¿no? Lo que estabas tú comentando también. Pues sí, pues muchas gracias. Gracias, Yo María muy- Carmen. A ti. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ujú. Volvemos a la hoja de sen que quedó en el aire. Sí. La hoja de sen se utiliza en infusión y es otro laxante más y es muy, muy irritativo. Eh, yo no recomiendo utilizar sen nunca. Todas esas infusiones que vienen de para ir mejor al baño y tal, todos son ricas en sen. Esa es la última opción. Lo que pasa es que es una opción cómoda, pero a la larga no tiene un buen efecto. Pues yo quería felicitarte, Elena, me ha encantado todo. Gracias, Anuncia. Ha sido un recordatorio de nuestra charla del otro día, pero además me ha parecido mucho más práctico, sobre todo pensando en la alimentación para José Luis, claro, pero también para mí, ¿eh? O sea que, por Claro. ejemplo, he descubierto que mi desayuno inicial de kiwi con un yogur y un café me va genial, ¿eh? No sé si eso Efectivamente. es general o no, pero a mí me va genial. José Luis se toma su pera y no sé, todavía está irregular. Pero bueno, muchas gracias a todos y me parece súper interesante y además ha sido muy didáctico y muy bien. Una pregunta, estas pantallazos que nos has puesto se van a poder descargar, lo vamos a poder ver a través de la página de la asociación, por ejemplo? ¿Sí, Patricia? Ah, Sí, genial. sí, sí, así es. Lo Vale. estamos grabando y en nuestro canal de YouTube, que si os metéis en la web de la Andalucía, arriba, pues picáis en el YouTube y vais a ver todos los talleres. Que hemos hecho, Ok. talleres que ha hecho Emi sobre algo tan importante como es el tema, ¿verdad?, de los catarros, de todo este tema con los problemas que estamos en la época, ¿no? Y podéis encontrar de ventilación, de terapia ocupacional, de comunicación, o sea, tenéis talleres de todo, absolutamente. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna? Yo no sé si alguien quiere. ¿Sabéis cómo levantar la mano, no? Para poder decir que quiero hablar abajo. No sé si hay alguna otra. Son las 6:30. Patricia, damos ¿Dónde está la mano, Emi? No la veo. la mano abajo. Yo, antes de terminar, que será dar las gracias a Elena, me ha encantado el taller, cada vez aprendí algo más, y después también a Emi y a Patricia por la coordinación, como siempre, perfecta. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien estaba preguntando algo de levantar la mano, pero no sé. Sí, era yo, Emi, Ah, eras tú. que no veo dónde está la mano. Yo en mi escrito. Pues, si le das a la línea de abajo, en Sí. reacciones, Sí. hay un corazoncito. Ah, vale, es Puedes- el corazón. Ahí puedes poner, no, puedes dar, pedir la mano, decir, ¿ves? Levantar la mano Vale, o decir vale, algo. vale. Y así Ah, ok. sabemos que alguien quiere hablar. Ok, eso ¿Vale? no lo sabía. Gracias. Ya. Aquí aprendemos de todo un poco. Sí, No, está bien porque no queremos que nadie se quede con dudas en el tintero. Yo iba a preguntar una cosita, si tenemos un minuto más, sobre el tema microbiota, porque se habla mucho de la microbiota, pero dudo que se sepa exactamente de qué hablamos. Elena, ¿puedes hacer un minutito? Sí, la y saber por qué es microbiota, importante. la microbiota son todas las bacterias que están en el intestino. Y es que regulan desde la síntesis de nutrientes, el sistema inmunitario, o sea, tienen una función muy, muy, muy importante. Entonces, esos nutrientes, esas bacterias, si no estamos bien nutridos y tenemos mucho estrés, toma de fármacos, pues acaban debilitándose y acaban, bueno, pues acaban muriéndose muchas. Y eso hace que pues, puedan crecer otras que no deberían estar ahí y pueden provocar problemas. ¿Qué es lo que pasa con la microbiota? Que ahora está muy de moda el tomar muchísimos probióticos. Y a veces hacemos peor, porque esto es como una orquesta, hablamos como que es una orquesta, toda la microbiota intestinal, y a veces empezamos a meter
nuevos instrumentos y en vez de mejorar el sonido, pues lo empeoramos. Entonces, bueno, hay que tener un poquitín de cuidado, pero sí que hay que saber que la microbiota es algo muy importante y que tenemos que cuidar. Y No saber sé si he que solucionado. sin esas bacterias no podemos vivir, o sea, que Ah, bueno, son eso desde luego. esenciales y que, por ejemplo, cuando tomamos antibióticos, el antibiótico no distingue, entonces altera mucho ese equilibrio. En esos momentos es cuando tenemos que tener un cuidado más exquisito que nunca en la alimentación, para evitar que eso se altere, porque cada uno tenemos una microbiota distinta, o sea, que hay que respetarlo. Y ahí, cuando nos recetan el antibiótico, el profesional nos tiene que recomendar un buen probiótico. Ahí Porque también sí. hay muchos mitos con que no se debe Fíjate. tomar probióticos